Mis amados, que el Señor nos bendiga a todos. Bendito sea nuestro Dios que nos permite estar juntos una vez más. Por favor, acompáñenme a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos contigo nos encontramos acá, dándote las gracias por este medio y pidiendo tu bendición, de tal manera que tu palabra pueda ser predicada, tu iglesia sea edificada y tu nombre sea glorificado. Padre, abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para entender. Danos un corazón que pueda amar tu justicia y aborrecer la maldad, y que por tu gracia esta palabra pueda hacerse carne y por tu gracia también la podamos vivir. Prepara nuestros corazones y te damos gracias en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En esta noche le he titulado a nuestro tema 3 áreas a conocer. ¿Sabes? La maravilla del Evangelio no son las bendiciones de Dios, no es el perdón. La maravilla del Evangelio es poder conocer a Dios y volvernos como Él. Cuando Juan el Bautista preguntó a través de sus discípulos, cuando él estaba encarcelado, que le preguntaran a Jesús si él era el que había de venir o si habían de esperar a otro, Jesús le dijo a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es el estilo de Dios testificar por medio de obras. Es el estilo de Dios revelarse por medio de actos y acciones. Cuando el diablo se rebeló contra Dios y contaminó el cielo, llevando a la tercera parte de los ángeles a una rebeldía contra Dios, Dios no se defendió ante la acusación maligna. El diablo fue expulsado del cielo, pero Dios no se defendió. El diablo le acusó de no ser misericordioso, de no ser amor, y Dios, en su infinita sabiduría, decidió revelarse a través de las obras, acciones, por medio de su Hijo, que un día vendría a la tierra para revelar al Dios de misericordia y bondad. La tierra fue creada para ser un espectáculo para revelar a Dios y su misericordia. Y aunque esta tierra es una tierra caída por causa del pecado, Dios la va a utilizar para mostrar su bondad. ¿Sabes? No podremos llegar a conocer a Dios si no es hasta la eternidad. Y se va a requerir toda la eternidad para conocerlo mucho más de lo que le conocemos ahora. La Biblia dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, al cual has enviado. Nuestro tema, que se titula 3 áreas a conocer, nos hablan de las 3 áreas que Dios quiere ser conocido principalmente aquí en la tierra, porque Él por toda la eternidad se va a dar a conocer. En Efesios 2:7 nos dice que Dios va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. La eternidad será un tiempo donde Dios revelará las abundantes riquezas de su gracia, siglo tras siglo venidero. Pero en este tiempo, Dios quiere revelar 3 cosas específicas. Y tú y yo necesitamos conocer estas 3 áreas específicas de Dios. Por supuesto, vamos a conocer más, pero hay 3 principales en las que me quiero enfocar, basadas en Jeremías capítulo 9, versículo 24. La Biblia revela que Dios quiere ser conocido en su misericordia, en el juicio y en la justicia. Estas 3 áreas son 3 áreas de las áreas principales de Dios. La misericordia, por ejemplo, es el atributo mayor de Dios, que está por encima aún de la ley. Si te recordarás, en el tabernáculo de Moisés,
estaba el lugar santísimo, y en el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, el maná, el depósito donde guardaban el maná y la vara de Aarón, estaba cubierto por un propiciatorio de oro, por una plancha de oro, y todo eso era el arca del pacto. Pero ese propiciatorio se le llamaba el asiento de misericordia, porque la misericordia es el atributo más alto de Dios. Y por cierto, cuando los ángeles pecaron y Satanás se rebeló en el cielo, no es concedido a los ángeles el perdón por cuanto ellos pecaron, no por ignorancia, sino con conocimiento. Hebreos 2:16 nos revela que la misericordia no es extendida al diablo y a sus ángeles, solamente es extendida a los hombres, específicamente a la descendencia de Abraham, dice la palabra de Dios. Sin embargo, Cristo Jesús vino a revelar esa misericordia a través del perdón y su sacrificio. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:18 que el justo vino a padecer por los injustos para llevarnos a Dios. Yo quiero decirte que Dios quiere revelar su misericordia y Él quiere perdonar tus pecados. Romanos 5:8 nos revela que Dios mostró su amor para con nosotros porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la primera área en donde Dios quiere ser conocido es a través de la misericordia mostrada por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Porque Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, yo quiero decirte que el perdón de Dios no se limita solamente a tus acciones, a tus obras. Dios quiere perdonarte espíritu, alma y cuerpo, porque Dios quiere limpiarte espíritu, alma y cuerpo de tal manera que Él pueda transformarte completamente. El evangelio no solamente es para perdonarte de todo pecado, sino para limpiarte de todo pecado y que seas presentado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo para la venida de Jesucristo. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Debes aprender a humildemente leer la palabra de Dios para que su luz te ilumine y puedas arrepentirte de tus pecados, de tus pensamientos, de tus acciones, de tus intenciones, de tus palabras y de todo aquello que esté en contra de la voluntad de Dios. No te conformes con su perdón. Busca su naturaleza, porque Él quiere que seas como Él y Él quiere completar la obra que comenzó por medio del nuevo nacimiento. Ahora déjame decirte, el Señor no solo quiere perdonarte, no solo quiere transformarte. Una de las primeras áreas en donde Dios quiere que le conozcas es en el área de tus heridas, de tus dificultades, en el área de tus dolores, porque Él quiere que le conozcas como el Dios de toda consolación. Déjame decirte, este mundo está caído. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay dolor. Todo lo que miras hoy en día de enfermedades, de dificultades, de muerte, fue a causa del pecado. En el cielo no existen estas cosas. Sin embargo, Dios quiere, a pesar de todo lo que está sucediendo, Él quiere convertir la maldición en tu vida en bendición. Dios quiere que aprendas a recibir su consuelo. Dios quiere convertir tu dolor, tu herida, tu dificultad en paz, en gozo. Dios quiere que le conozcas como el Dios de toda consolación. No puedes evitar la aflicción, no puedes evitar el dolor, porque el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Dios vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y necesitas conocer a Jesús, porque no importa tu pasado, Dios puede utilizar ese pasado, aunque sea un pasado de maldición, y convertirlo en bendición, en paz y gozo para ti y consolación y bendición para otras personas. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos del 3 al 7,
Pablo nos dice que el Padre de misericordias quiere ser conocido como el Dios de toda consolación para consolarnos en las tribulaciones, para poder consolar a otros con la consolación que hemos recibido. Y aquí el apóstol nos explica que así como nosotros hemos sido heridos, angustiados, podemos ser consolados y luego entonces vamos a ser de bendición para los demás, consolando a los demás con la gracia que Dios nos consoló. Es interesante que debido a la gracia y el amor de Dios, debido a su misericordia, Dios puede tomar tu dolor y esas heridas que sufriste, utilizarlas para sanidad de otros. Al igual que Jesucristo, Isaías 53, 3 y 4, así como Él llevó enfermedades, dolores y sufrió todas nuestras enfermedades, la Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Así que de la misma manera, así como el Señor fue herido para poder ser de bendición para otros, Dios puede tomar tus heridas y recibir el consuelo de Dios para luego después tú ayudar a otros a pasar ese consuelo, esa paz, a recibir esa paz y ese consuelo que la gracia de Dios puede hacer. He conocido personas que han sufrido mucho. Conocí personas que fueron abusadas desde muy pequeñas por más de 25 años. Conocí a alguien que cuando tenía frío lo metían en un horno para calentarlo. Cosas horribles. Y yo decía, Señor, esta gente mejor no hubiera nacido porque solo vino a sufrir. Pero yo quiero decirte lo que el Señor me habló. Él me dijo, no importa el pasado tormentoso que hayan tenido, pueden tener un futuro glorioso conmigo. Así que déjame decirte, si tú has pasado dificultades en tu pasado, fuiste abusado, fuiste herido, fuiste maltratado, fuiste abandonado, no pelees contra Dios, porque todas esas cosas son producto del pecado, producto de nuestros padres, producto del pecado de nuestros antepasados, producto del maligno que quiere robar, matar y destruir. ¿Recuerdas la historia de Job? En la historia de Job se revela la maldad de Satanás, la maldad del diablo, pero también se mira la bondad de Dios. En un solo día, Satanás mató a todos los hijos de Job, le quitó todas sus propiedades, le quitó lo que tenía, camellos, asnos, siervos, destruyó todo lo que tenía Job. Y después le puso una enfermedad terrible desde los pies hasta la cabeza. Eso es lo que hizo el diablo. Toda su ira la derramó en Job porque eso es el diablo. Él se complace en el dolor, en la muerte y en la destrucción. Pero Dios convirtió esa maldición en bendición y al final de la historia Job recibió el doble de todo lo que tenía. Déjame decirte que Dios quiere hacer eso contigo. Dios quiere cambiar tu maldición en bendición, pero necesitas conocer a Jesucristo. Necesitas recibir el perdón de pecado. Necesitas recibir su amor y dejar que Él como alfarero te moldee, te perdone, te transforme, te dé un nuevo futuro, te dé una nueva vida, te dé una esperanza por delante. Así que la primera área en la que Dios quiere ser conocido es su misericordia. Hemos hablado del perdón y hemos hablado del consuelo. Si tú necesitas el perdón de Dios, dile a Jesucristo que perdone tus pecados. Recíbelo como Señor y tu Salvador. Invítalo a entrar a tu corazón y pídele que perdone todos tus pecados. Y desde el momento en que entre a tu corazón, cuando el Espíritu te revele pecado en los pensamientos, en las intenciones, cuando leas la palabra y Dios te revele pecados, permítele que Él te transforme. Reconoce tus malos pensamientos, malos deseos, malas actitudes y deja que el Señor te transforme. Porque recuerda, lo maravilloso del Evangelio no son las bendiciones, no es el perdón, es conocer a Dios y ser como Él. La segunda área que quiero que platiquemos es el juicio. ¿Sabes? La Biblia dice en Hebreos 9:27 que todos un día vamos a ser juzgados y después de la muerte va a venir el juicio. Y en un juicio Dios va a pagarnos según nuestras obras.
Quiero decirte que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo está escrito en los libros. Y un día vas a estar delante del trono y vas a tener que dar cuenta de ello. Yo voy a tener que dar cuenta de ello. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, dice que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Malaquías, capítulo 3, versos del 13 al 16, nos revela cómo personas hablaban palabras violentas contra Dios, pero también cómo los que temían a Jehová hablaban palabras diferentes, y estas eran escritas en el libro de Dios. Un día vamos a ser juzgados y Dios quiere que comprendas eso, porque en esta vida te vas a preparar para la vida venidera. No es sabio no estar preparado para el día de la muerte. Hoy en estos días que tenemos esta pandemia, es importante estar preparados para morir. Algunos Dios los va a proteger en la pandemia porque Dios es poderoso para protegernos, pero otros van a enfermarse, pero Dios quiere glorificarse y sanarlos para que lo conozcan a Él como el sanador. Pero otros van a morir y deben de estar preparados para morir. Así que déjame decirte que Dios, no importa lo que sucede en tu vida, Él quiere glorificarse, sea para vida, para sanidad o para muerte. Pero debes entender que Dios quiere revelarse a ti. Aprende entonces a conocer a Dios. Aprende a morir, pero también aprende a vivir. Uno aprende a morir cuando está listo para partir e irse con el Señor. Si tú no estás listo, si tú te sientes angustiado, si no sabes acerca de tu futuro, necesitas acercarte a Jesús, porque solo Jesucristo puede salvar. Solo su sangre te puede salvar. Debes entonces recibirle como tu Señor y Salvador. Ahora bien, si ya le conoces como Señor y Salvador, no solo debes aprender a morir, sino también a vivir, porque esta vida nos va a permitir estar preparados para la que ha de venir. En 1 Corintios, capítulo 3, versos del 11 al 15, se habla que todos estamos edificando. Todos estamos edificando. Jesucristo es el fundamento y dice la Biblia que sobre este fundamento se está edificando oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y estas obras dice que van a ser probadas por fuego. Las obras que se quemen se perderán, pero tú, dice el apóstol Pablo, serás salvo así como por fuego. Déjame decirte que Dios es un Dios que quiere galardonarte. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que Dios es galardonador de los que le buscan. Debes de saber que si encuentras el propósito de Dios en tu vida y aprendes a obrar de la manera correcta, tendrás galardones maravillosos, tendrás recompensas. Sin embargo, si haces tres cosas, tres obras, estas obras no van a recibir recompensa porque no son obras que se hicieron de acuerdo al propósito de Dios. La Biblia habla de la madera, habla del heno y habla de la hojarasca. Las obras que se hagan como madera, heno y hojarasca van a ser quemadas. ¿Cuáles son las obras de madera? Representan las obras humanas excluyendo a Dios. Quiero decirte que no hay vida fuera de Dios. No importa lo que hagas. Si no conoces a Jesucristo y no aceptas su sacrificio, no hay manera que puedas tener vida, ni hay manera que puedas tener recompensa. Entonces las obras de madera representan a obras humanitarias excluyendo a Dios. El heno representa la carnalidad, porque la vida del hombre es como la hierba del campo que perece. Todas aquellas obras que estén vinculadas con las obras de la carne, con practicar el pecado, no recibirán recompensa. Y la hojarasca habla de doctrina errónea. Todas aquellas enseñanzas que estén fuera de la palabra,
que no estén de acuerdo a la palabra de Dios, tampoco recibirán recompensa. Así que debes prepararte para el día del juicio, porque todos vamos a morir y vamos a estar delante de Dios. Si hemos conocido a Jesucristo y nos perdonó nuestros pecados y vivimos en su voluntad, entraremos al reino de los cielos. Si no, seremos desechados a las tinieblas de afuera y seremos lanzados primero al infierno y luego al lago de fuego. El tercer aspecto donde el Señor quiere ser conocido es en su justicia. Dios quiere que conozcamos su carácter y obedezcamos sus mandamientos. Dios no solo te salvó para perdonar pecados, Él te quiere como un hombre y una mujer de Dios que camina en justicia, en verdad y en santidad. Tito 2:14 nos dice que Jesucristo se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Aunque la salvación no es por obras, sí es para hacer buenas obras. No voy a engañarte. Aquellos que no den fruto de buenas obras, dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, y aquellos que no dan frutos serán cortados. Así que Dios te salvó no por obras, pero sí para que des buenas obras. Dios quiere que ilumines este mundo con tus obras, que reveles que Dios puede transformar, que Dios puede salvar. Tu vida debe de reflejar que tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Tu vida debe reflejar que no solamente crees en Jesús, sino que Jesús es tu Señor y que la Biblia no solo es un libro histórico, sino es el libro como un manual de vida. Tu vida debe demostrar que tus pasos están ordenados conforme a la palabra de Dios. ¿Sabes? La Biblia no es un libro para leer solamente, es un libro para vivir. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, nos dice que Dios nos quiere enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia para poder ser hombres perfectos, preparados para toda buena obra. Dios quiere que caminemos en justicia porque Dios quiere enseñar con testimonio cómo se vive el reino de Dios, cómo se vive el evangelio. Así que no solo debes leer la Biblia, debes de vivirla. La palabra debe de volverse carne en ti. Nuestro llamado es ser como Jesucristo, ser conformado a la imagen del Hijo de Dios, y Él es el Logos, Él es la palabra que se hace carne. Ahora bien, para ir terminando, ¿cómo podemos conocer a Dios? Bueno, la manera de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. El Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 22, nos dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Déjame decirte que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Él es Jehová, que se hizo carne. Muchos no han logrado entender esa revelación. Ese Jehová que habla en el Antiguo Testamento era Jesucristo. Por eso cuando Jesús, hablando de Abraham, él dijo: Abraham vuestro padre se gozó en ver mi día, lo vio y se gozó. Porque ese Jehová, ese Dios que le pidió a Abraham su hijo, era Jesús. Y muchos no se dan cuenta que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento y que es ese Jehová que se hizo carne para revelar al Padre. Así que Jesucristo vino a revelar el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16 nos dice que el misterio, fíjate bien, no ministerio, misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne. Por eso a Jesús le llamaron Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él no solo es el Hijo de Dios, Él es Dios hecho carne, porque Él vino a revelar al Padre. Y dice la Biblia que Él fue justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Así que la manera de conocer la misericordia de Dios, el juicio de Dios y la justicia de Dios es en Jesucristo. En Jesucristo Dios reveló su misericordia, porque a través de su sangre hay perdón. A través de su gracia Él puede sanar
todas tus heridas. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que déjame decirte, Jesucristo viene para mostrar su misericordia, el amor de Dios. Hay perdón para el pecador. No importa cuál sea el tipo de pecado, no importa lo que hayas cometido, puedes venir a Jesús porque Él pagó por tus pecados. Así que Él quiere que conozcas su misericordia, su bondad. Él quiere consolarte de heridas, de angustias, de dolores, porque Él llevó toda dolencia y toda enfermedad. Ahora bien, debes de saber que Dios no solo quiere que conozcas su misericordia, Él quiere también que conozcas su juicio, porque Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la maldad. Y si tú quieres ver lo que piensa Dios acerca del pecado, mira a su Hijo crucificado en la cruz. No te engañes, Dios va a juzgar el pecado. Si Él no perdonó a su Hijo porque le entregó por nuestros pecados, ¿qué será de aquellos que no quieren recibir el sacrificio de Jesús? No hay manera de ser libre del castigo eterno si no es por Jesucristo. Ninguna religión puede salvarte. No solo debes de creer en Jesús porque los demonios creen y tiemblan. Debes de tomar un acto de fe. Debes invitar a Jesús a entrar a tu corazón como Señor y Salvador, y debes de vivir tu vida no de acuerdo a tus pensamientos, no de acuerdo a tu voluntad, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces debes de saber que hay un día donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Nadie se esperaba esta pandemia. Todo lo que está sucediendo ha tomado al mundo por sorpresa. Pero ¿sabes qué? La Biblia habla acerca de pandemias. La Biblia habla acerca de terremotos y habla de muchas cosas terribles que están por venir. Esto solamente es un principio de dolores. Y la gente pensaba que quizás esto nunca iba a suceder, pero vino. Yo te recomendaría que leas la Biblia para que sepas lo que ha de venir y estés preparado. Porque déjame decirte, antes de que Jesucristo retorne a la tierra una vez más, Dios va a juzgar el pecado de las naciones. Estudia y lee, aunque te parezca tenebroso. Lee Apocalipsis, es el libro de las revelaciones y de los juicios que están por venir. Algunos te van a decir que eso es mentira, que eso nunca va a pasar, pero no es cierto. Ni una jota, ni una tilde van a dejar de cumplirse. Cielo y tierra pasará y su palabra no pasará. Si tú no lees los códigos, si tú no lees la constitución política, si tú no lees las leyes de un país, ese es ignorancia personal. Pero las leyes están escritas. Dios ya está desde antemano anunciando lo que iba a suceder. Necesitas leer la palabra de Dios porque Dios es un Dios juez justo y Él va a juzgar al pecado. Él va a juzgar al pecador. No hay forma de recibir salvación si no es a través de Jesucristo. Dios no te puede perdonar porque te ama. Dios solo puede perdonarte porque Jesucristo pagó la deuda y tomó tu lugar. Ahora bien, si tú te sientes culpable por los pecados, bueno es entonces que le pidas perdón al Señor y recibas a Jesucristo. Ahora, déjame decirte, si tú recibes a Jesucristo y aprendes a caminar en justicia, aprendes a caminar en santidad y en verdad, déjame decirte que nada es más maravilloso y beneficioso que hacer la voluntad de Dios. Porque cuando tú vives para Dios, la Biblia dice riquezas, honra, honor y vida son la remuneración del temor de Jehová. Cuando tú vives para Dios y vives para observar tu palabra, su palabra, las bendiciones te van a alcanzar. Y debes de saber que Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando tú encuentras a Dios y encuentras su propósito y aprendes a caminar en obediencia a sus mandamientos, vas a ser bendecido. Ahora bien, esa es la última parte, la justicia de Dios. Dios quiere que conozcas sus mandamientos, que le obedezcas. Mira, en Jesucristo está entonces la misericordia, porque Él murió por tus pecados, el juicio, porque Él pagó por tus pecados, y la justicia de Dios, porque Él vino a cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y sabes qué dijo Él?
No penséis que yo he de juzgaros en el día postrero. La palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. Conoce a Dios. Conocer a Dios en esas tres áreas puede transformarte completamente. Lee los evangelios, lee el Sermón del Monte, lee lo que Jesucristo enseñó. Aprende a recibir su perdón, aprende a recibir su consuelo. Prepárate para el día del juicio. Haz tesoros en el cielo, donde el orín no puede corromper y donde los ladrones no pueden minar ni hurtar. Aprende a vivir para la eternidad. Esta pandemia que nos tomó de sorpresa, de repente una persona que tú conocías ya partió y muchos están enfermándose y muchos están afligidos y angustiados porque no tienen a Dios como esperanza. ¿Te angustia a ti morir? Déjame decirte que para alguien que ya ha encontrado a Jesucristo, la paz es un termómetro. Si tú no tienes paz y no estás listo para morir, lo más probable es que tengas más una religión que una relación. Porque la Biblia nos muestra para los hijos de Dios que el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Así que si tú tienes miedo de morir, yo sé que Dios puede sanarte, pero si tú tienes miedo de morir, te angustia morir, entonces necesitas realmente acercarte a Jesucristo. Amado, Dios quiere que le conozcas. Recuerda, misericordia, juicio, justicia. Y a través de Jesucristo Dios reveló su misericordia, su juicio y su justicia. Así que tomemos a Jesucristo como ejemplo, acerquémonos a Él, sigámosle, escuchemos su voz, aprendamos de Él. Y estas tres áreas van a transformar nuestra vida. Muchas personas no pueden ser felices porque no tienen el perdón. No encuentran el propósito de vida porque no saben que fueron creados por Dios y para Dios. Y no han aprendido a vivir. A través de la desobediencia y el pecado destruyen sus hogares, destruyen sus matrimonios. Conoce los mandamientos de Dios y aprende a ser feliz. Busca al Señor y permite que Jesucristo te revele estas tres áreas del Padre. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por nosotros. Aquellos, Señor, que todavía no han recibido el perdón de pecado, no han recibido tu misericordia. Te pido, Padre, que puedan conocer a Jesús y recibirle en su corazón como Señor y Salvador. Yo oro por todas aquellas personas, Señor, que han pasado por heridas, por dificultades, por traumas y saber, Señor, cuántos dolores en el pasado. Yo te pido que puedas tú revelarte a ellos como el Dios de toda consolación. Que se acerquen a Jesucristo todos los trabajados y cargados para que puedan recibir descanso. Señor, que te conozcan como el Padre de misericordias y que sepan que en ti hay perdón, que en ti hay esperanza. Dales esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Padre, prepáranos también para el día del juicio. Enséñanos a morir, que podamos tener entrada en el reino de los cielos por haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en el corazón y vivir obedeciendo tu palabra y haciendo tu voluntad. Pero permítenos también trabajar para la eternidad y no utilizar este tiempo solamente para lo terreno, porque muchas cosas cuando muramos no nos vamos a poder llevar. Prepáranos para la eternidad y en este tiempo de pandemia, Señor, aquellos que todavía están angustiados y afligidos por causa de estas enfermedades, permite que puedan encontrar paz. Enséñales, Señor, a morir. Y si tú quieres sanarlos, sánalos para tu honra y gloria y enséñales a vivir para hacer tu voluntad. Sea para vida o para muerte, permite que en Jesucristo puedan encontrar esperanza y consuelo. Y te pedimos, ayúdanos a vivir en justicia. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos para encontrar la felicidad y la dicha. No está en el pecado, no está, Señor, en la maldad, no está en la rebeldía la verdadera felicidad. La verdad es Cristo y solo Él nos puede enseñar a vivir. Te pido pues que puedan las personas, todos los que escuchan tu palabra, no solo creer en Jesús, sino obedecerle, seguirle, amarle. El problema no solo es creer la verdad, es necesario amar la verdad, obedecerla, anunciarla y proclamarla. Padre, en el nombre de Jesús,
ten misericordia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.